Le damos la más cordial bienvenida también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy estaremos comenzando, para que no se pierdan, damos una nueva serie, le he titulado Pasados por Alto. Esa es la serie de algunos, vamos a dar algunos temas en base a esa serie para que no se pierdan. Y el tema de hoy es mujeres valerosas en las manos de Dios. ¿Cuántas mujeres valerosas hay aquí? Solo poquitas. Dígame. Amén. Bueno, y yo no sabía, fíjense, yo cuando le pedí al Señor que me diera el tema para esta serie, no sabía, créame, hoy es el Día Internacional de la Mujer, en el mundo, pues, ¿verdad? En el mundo, amén. Yo no lo sabía, pero después mi hijo mandó en un texto de la familia, dijo, feliz día a mi mamá y a mi hermana, y pues parece como que el Señor tenía algo preparado para ustedes. Así de que vamos a tener una serie que vamos a hablar acerca de varios textos bíblicos que muchas veces, no digo que todo el tiempo, son pasados por alto por algunos de nosotros, no por Dios, por supuesto, no me malinterprete, pero algunas de las veces creo que ni sabemos ni hemos pensado que esas personas están ahí en la palabra, pero están ahí por algún propósito, y por eso vamos a abrir la Biblia y después vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde? Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Éxodo y también vamos a leer la porción de nuestra base bíblica de esta tarde, del tema de mujeres valerosas o mujeres valientes en las manos de Dios. El capítulo número 1 del libro de Éxodo, amén. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Saludamos a todos una vez más, a los hermanos o amigos que están en cualquier parte del mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, igual en el continente europeo también, que nos puedan escuchar. Pueden mandar su saludo ahí de donde nos escuchan, para que puedan seguir escuchando la palabra bendita del Señor, amén. Entonces tenemos Éxodo 1, el verso 15 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, que ahora, Señor, va a ser expuesta. Señor, sé tú hablándonos por medio de ella. Señor, nos hacemos a un lado. Sé tú, tu Espíritu Santo, que nos hable, Señor, nos redarguya y podamos salir de aquí bendecidos por medio de tu santa y preciosa palabra. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén. Entonces, el verso 15 de Éxodo dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba, escuche bien estos nombres, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fuá. Y les dijo: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? El verso número 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos? Amén. Solo le pido su atención. Como le digo, feliz día de las mujeres, amén. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Creo que hay más mujeres que hombres, amén. Es un día muy especial porque primeramente Dios pues está con nosotros todavía en estos tiempos cálidos, en estos tiempos que, hermano, han cambiado ya. ¿Cuánto hace que teníamos lluvia? Hace 2-3 semanas atrás o 3 semanas, unas lluvias poderosas, un frío tremendo que estaba. Pero ahora viene el cambio de clima y también, hermanos, es una nueva oportunidad para adorar al Señor. En esta pequeña, hermano, introducción hablando acerca de estas mujeres, sean honestos, ¿cuántos habían oído hablar de Sifra y de Fuá? Sí, un hermano sí aquí. Pero se fijan, son hermano, personajes, pongan atención aquí, que muchas veces son pasados por alto, y a eso me quiero referir. Por eso la serie es pasado por alto, en una manera que ignoramos. Quizás a lo mejor hemos ojeado por ahí la palabra del Señor y vemos, pero como no son nombres poderosos como los que habla la palabra, como Abraham, como Jacob, como David, como José,
como el propio Pablo o el mismo apóstol Pedro, pero son hombres, hermano, de personajes que dejaron huella en cierta manera, y por eso el tema es mujeres valerosas en las manos de Dios. Y para eso vamos a ir, hermano, a hablar de estas mujeres y vamos a descifrar 3 puntos muy importantes de lo que Dios quiere hablar esta tarde para nuestras vidas. Entonces, en el reino de Dios, escuche bien, nadie es insignificante. Amén. Usted es importante para Dios. Mujeres, hombres, niños, todos somos importantes, y para Él no somos pasados por alto. Somos, hermano, importantes, y ante los ojos de Dios no, hermano, pasamos desapercibidos para Él. Él cumple, hermanos, Él cumple más bien es su propósito en nuestras vidas. Entonces, en el reino de Dios, hermanos, muchos trabajamos quizás enfrente, pero hay otros también que trabajan tras bambalinas o, hermano, tras escena. Pero para todos, hermano, para Dios todos somos importantes, y no podemos, hermano, decir que Dios no nos puede usar. En el caso de estas 2 jóvenes o mujeres, habla la Biblia de que fueron mujeres valientes. Amén. ¿Y sabe por qué fueron valientes? Porque hicieron algo en contra del faraón. Y lo importante aquí vamos a ver, hermano, cómo esa, hermano, valentía cambió el curso de estas personas, de estas 2 jóvenes parteras. Entonces, en medio de la opresión de Egipto, había, hermano, diferentes situaciones que se estaban dando. El faraón estaba oprimiendo bastante a los hebreos y estaba, hermano, causando que cada día hubiera más varones. Y el mandato del rey era que cuando naciera un bebé varón, lo mataran. Entonces, en ese caso, las personas que tuvieron esta oportunidad de hacer este hecho tan importante fueron 2 mujeres que no eran ni profetizas, escuche bien, no eran, hermano, ni tenían un cargo en lo que viene siendo en el trabajo de la obra, sino que eran mujeres comunes y corrientes, pero eran parteras, eran mujeres que, hermano, no tenían ni un cargo en el gobierno. Pero no eran, hermano, mujeres que no conocían a Dios, sino que conocían a Dios. Y ese conocimiento lo pusieron, hermano, en las manos de Dios para hacer primeramente la voluntad de Dios. Amén. Y por eso hoy también en día Dios anda buscando esas mujeres, esas cifras y esas fuas que se dediquen a hacer la voluntad de Dios, que se dediquen a hacer la obra de Dios, y que le digan al mundo no, pero que le digan a Dios sí. ¿Nos dicen amén las hermanas? Entonces, en ese momento crucial de la historia, ellas tomaron una decisión muy importante que marcaría el futuro de toda una nación. Tomaron la decisión de sus vidas y sabían que podían enfrentar, hermanos, quizás represalias o a lo mejor hasta la misma muerte de parte del faraón, porque el faraón era la máxima autoridad que representaba en esos tiempos, hermano. Entonces ellas, el verso 17, si usted va conmigo otra vez, dice: pero las parteras, miren cómo dice ahí, temieron a Dios. Entonces, muchas veces la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, dice, a veces es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Entonces es necesario muchas veces, por causa, hermano, de las cosas que Dios quiere que pongamos a Él en primer lugar, necesitamos obedecer a Dios en muchas, casi en muchas cosas, hermano, y eso es lo que trae bendición a cada uno de nosotros. Entonces, de su historia, de estas 2 mujeres, vamos a aprender 3 verdades espirituales y poderosas. ¿Estamos listos? Entonces, en el versículo número 17, el temor de Dios trae, hermano, y guía nuestras decisiones. La guía, ¿por qué, hermano? Porque estas parteras vieron que lo más importante y lo más, hermano, justo era no matar a esos bebecitos, sino honrar a Dios y obedecer a Dios en momentos difíciles donde el faraón estaba queriendo exterminar a todos los niños. Entonces la Biblia no dice que el faraón, hermano, que temieron al faraón, sino dice que temieron ¿a quién? Entonces, hermano, es importante que nosotros también, hombres y mujeres, hoy estamos hablando de esas 2 mujeres que fueron mujeres valientes, temerosas.
ellas no, hermano, tuvieron el temor de decirle no al faraón, al contrario, tuvieron el temor de Dios en sus vidas. Entonces, en ese tiempo, en el versículo 17 que leímos, el faraón representa tres cosas también muy importantes, que hoy también se dan en estos tiempos, si me pone atención. El poder, hermano, del faraón, o en estos tiempos también representa poder. El poder que hay ahorita en la humanidad, hermano, con los gobiernos que a veces dicen una cosa y quieren, hermano, hacer cosas en contra de nuestros hijos. Pero es ahí donde las madres tienen que entrar en este ejemplo de estas dos mujeres y decir, no, yo le temo a Dios y voy a decir esto en vez de esto. Y es donde, hermano, el faraón representaba o representa todavía autoridad, poder, incluso amenazas de muerte también. Entonces, en este caso, estas personas, estas dos mujeres, muchas de las veces, como lo mencioné, son a veces pasadas por alto y dicen, no, sí, pero yo no sabía que existían esas dos mujeres. Pero existen. Y esa, hermano, ese tipo de personalidad, ese tipo de coraje, ese tipo de entrega, se necesita hoy en estos días, con estas, hermanos, situaciones que se están dando en el mundo, donde estamos viendo y están avanzando a cosas tremendas en las escuelas, hermano, quizás a veces en el mismo hogar, que padres a veces, hermano, le están metiendo ideas a sus hijos. Es tiempo de que, hermano, las cristianas se levanten con una autoridad y digan, yo le temo a Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Y de eso se trata hoy el tema de estas mujeres. Entonces, el temor de Dios, ya vimos, significa, bueno, el poder del faraón significa poder, autoridad y amenaza de muerte. Pero ahora, el temor de Dios en estas mujeres, en sus corazones, fue más grande, póngame atención aquí, fue más grande que el temor del hombre. El temor de Dios en sus vidas, hermano, las inundó y no les importó incluso hasta perder la vida. ¿Por qué? Porque el temor de Dios para ellas era más grande, más importante que el poder humano. Y el temor de Dios significa tres cosas también. Reverencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Respeto a su voluntad y decidir obedecerle a Dios. Esta es la buena. Aunque cueste lo que cueste. Obedecer a Dios en medio de las situaciones que a veces tenemos que, hermano, dar ese gran paso de obedecer a Dios, aunque a veces nos cueste, porque a veces decimos a nuestros amos, a nuestros hermanos jefes, cosas que a veces no es bueno, pero tenemos que sacar esa valentía y decirle al Señor primero, tú eres primero, Señor, antes que todas las cosas. Vaya conmigo a Proverbios para que usted vea en el capítulo número 9, versículo 10. Vaya conmigo a Proverbios. Los que nos escuchan también en las redes sociales pueden apuntarlo, pueden ir también a su Biblia. En Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, dice la palabra del Señor. Mientras usted llega ahí, se lo voy a leer. Dice, el principio, mire lo que dice, escuche bien, el principio, diga conmigo el principio de la sabiduría, ¿cómo dice? Es el temor de Jehová. Entonces, el principio de la sabiduría, hermano, para todo ser humano, hombres y mujeres, es el temor a Jehová. Y si nosotros le tememos a Dios antes que a los hombres, vamos a ser hombres y mujeres, hermano, verdaderos creyentes en medio de una generación perversa y mala que está allá afuera. Por eso la importancia de tener, hermano, el temor de Dios en nuestras vidas, aun cuando la gente no nos vea. Ese es el temor de Dios. Cuando usted esté allá afuera en la calle, cuando usted está trabajando, que el temor de Dios esté inundando su vida, su espacio de trabajo, mujeres y hombres, para que ese temor, hermano, lo lleve a niveles de sabiduría que usted jamás ha imaginado. Amén. Entonces, cuando el creyente teme a Dios, también ocurren, hermano, cosas grandes y gloriosas. Cuando el creyente teme a Dios, hermano, puede tomar decisiones correctas. Porque a veces, hermano, cuando no le tememos a Dios, a veces hacemos cosas a lo ahí se va, a lo alocado. Pero cuando tememos a Dios, el cristiano, el creyente, bueno, estoy hablando del creyente, toma decisiones que son correctas, hermano, decisiones firmes. Y
Y también el cristiano, hermano, no, escuche bien, esta es buena también, no negocia sus principios. Cuando le dice, vente, vámonos a echarnos una helada, o vamos a hacer esto, y al cabo yo sé que tú eres cristiano, pero no va a haber ningún problema. Usted dígale, no puedo hacer eso, porque es un lugar donde no agrada a Dios, y yo temo a Dios. Y eso es la gran importancia de la sabiduría cuando uno tiene temor a Dios, hermano. Uno ya empieza a caminar diferente. No negociamos nuestros principios. Ahora tenemos principios diferentes. Y otro punto muy importante también acerca del principio de la sabiduría, ese temor a Dios, es: permanece nuestra fe firme. Amén. Una fe firme, hermano, que vengan los calores, hermano, vengan los fríos, vengan las lluvias, vengan, hermano, las situaciones caóticas, porque ahorita estamos en guerra en el mundo entero. Hay, hermano, pleitos entre nación contra nación, reino contra reino. Pero si nosotros tememos a Dios, hermano, nuestra fe permanece firme. Firme. Y a pesar de que vengan, hermano, cosas que se oigan en las noticias, la fe debe de permanecer firme. Eso es, hermano, lo que significa que el temor a Dios guía nuestras decisiones cada día. Así como yo, las de estas dos mujeres valerosas, valientes, que a pesar de todo no les importó incluso desobedecer a Faraón. Entonces, el punto número 2 es, en el versículo número 17 que hemos leído, es: la obediencia a Dios requiere valentía. ¿Sabían que hay una porción de la Biblia donde dice que el cielo sufre violencia? ¿Cuántos saben de eso? El cielo sufre violencia y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ustedes que están aquí, hermano, es importante que seamos valientes todos los días. ¿Por qué? Porque hay un cielo que arrebatar. Y la vida cristiana es una vida de, hermano, de retos, hermano, de desafíos, de entregas, de luchas, hermano, de constantes pruebas. Y es algo que todos los días tenemos que estar en obediencia, hermano, para darle siempre el primer lugar a Dios, porque la obediencia requiere valentía. En el versículo número 17, vaya conmigo una vez más al Éxodo 1:17. Miren lo que pasó. Voy a leer la Reina Valera porque tenía aquí la Nueva Traducción Viviente. Amén. El capítulo 1, el verso 17. Pero mire cómo dice, ponga atención, dice: pero las parteras, mire, primero viene lo más importante: temieron a Dios. Y después dice enseguida, dice: y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. No hicieron como les mandó el rey de Egipto. Entonces, ¿qué se notó ahí? Una valentía de las mujeres. ¿Amén? Qué bonito ver mujeres valientes. A mí me encanta ver mujeres que, especialmente en la obra de Dios, en las cosas de Dios, que dicen: amén, hermano, adelante, vayamos, Cristo está con nosotros, Jesús es nuestro Redentor, Él nos va a ayudar. Ese tipo de mujeres, hermano, se agrada a Dios para que sean valientes, para que sean mujeres que confíen en Dios y que pongan toda su confianza, toda su fe en el Hijo de Dios. La obediencia requiere valentía, porque dijeron: no hicieron como les mandó el rey de Egipto. O sea, desobedecer al faraón era, escuche, peligrosamente difícil, o tremendamente peligroso. Estas mujeres estaban arriesgando 3 cosas. Ahí va: su trabajo, su libertad y su vida. Dios no lo quiera, pero si su patrón un día le dice que haga cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿lo haría o preferiría perder el trabajo? Think about it, piénselo. Entonces, estamos a veces, hermano, en un lugar, no solamente en el trabajo, sino a lo mejor en la escuela o algo, y tenemos que nosotros, hermano, obedecer a Dios, hermano, en medio de las situaciones difíciles. Y a veces se pierden o se van amistades por causa ahora de nuestra obediencia a Dios. Cuando uno obedece a Dios, las amistades, hermano, que uno tenía en el mundo empiezan a
alejarse. Por lo mismo, porque ahora estamos teniendo una obediencia a Dios antes que a los hombres. Entonces, las mujeres estas estaban arriesgando su trabajo. A lo mejor ganaban bien, pero obedecieron a Dios, arriesgaron su libertad. También a lo mejor las iban a meter a la cárcel, ¿sí o no? O a lo mejor también las iban a matar, pero lo dieron todo. Entonces, por eso hay personajes en la Biblia donde muchas veces, hermano, ni sabemos que existen, o a veces ni los tomamos en cuenta, pero nosotros, hermano, que ahora conocemos la historia, y así van a ir estas siguientes, hermano, estos siguientes estudios de esta serie, donde vamos a hablar de varios personajes que muchas veces son pasados por alto, pero tienen un gran valor eterno que enseñarnos, como estas dos preciosas mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres dispuestas a perderlo todo por Jesús el Señor. Entonces, también estaban dispuestas a arriesgarlo, incluso su propia vida. Pero entendieron, hermano, un principio muy grande. Ellas entendieron un principio muy, muy grande espiritual, que después, hermano, de siglos repartieran los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 29. Después de muchos miles de años, esta verdad, este principio espiritual que estas dos mujeres, Cifra y Fuá, dejaron, hermano, en las manos de Dios, fue algo que, hermano, logró pasar, hermano, décadas, hermano, siglos, milenios, y que todavía tiene un poder grande, que es necesario, como dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces tenemos que ir en contra de las cosas que los hombres quieren ponernos a nosotros, y a veces vamos a tener que a veces arriesgar nuestra libertad, nuestra vida, nuestro trabajo, por causa de obedecer a Dios antes que a ellos. Y eso le pasó a estas dos mujeres. Eso le pasó a estas dos damas, estas dos parteras que fueron arriesgadas. Y hoy en esos tiempos hay muy pocas mujeres así, que tienen ese tipo de vida, que tienen ese tipo de temor en sus corazones. Por eso lo dije, hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántas mujeres sufren hoy? ¿Cuántas mujeres, hermano, están ahí afuera, quizás llorando ahorita en estos tiempos, en su casa? Para ellas este día no es tan importante, porque están sufriendo, están teniendo a lo mejor un pequeño problema, un grande problema. Pero Dios está siempre al tanto de sus vidas, y Dios no las pasa por alto, sino al contrario, Dios está siempre viendo cada cosa que hacemos por Él, y aún más cuando lo tememos a Él, cuando le tememos a Dios. Otro punto también muy importante, porque el calor arrecia. El punto número 3 es: Dios bendice. ¿Cuántos saben que Dios bendice? Pero y honra a los que le temen. ¿Cuánto le tememos a Dios? No los escuché, digan amén. Que se oiga fuerte, que usted tema a Dios. El temor a Dios no es miedo, es, hermano, respeto absoluto, respeto, hermano, único al único Dios verdadero, que un día estaremos todos con Él. Y podemos ver también otro ejemplo de, hermano, donde cuando uno obedece más a Dios, uno tiende a quizás arriesgar lo más preciado que tenemos también en nuestra vida. Vamos al libro de Daniel, capítulo número 5, por favor. Daniel, en el libro de Daniel. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Capítulo número 5 de Daniel. Y mire cómo podemos ver el hecho de donde también Daniel, hermano, fue, en el capítulo 6, perdón, fue enviado al foso de los leones.
Una historia también que nos trae bastante, hermano, bastante situaciones donde estos hombres pasaron difícilmente cosas que quizás nosotros no hemos pasado. En el capítulo número 6 de Daniel dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias. El capítulo 6, verso 1. ¿Me sigue? Y dice la palabra, dice: y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Y después dice: y asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores. Miren, note la palabra administradores, solamente era un administrador. Y los altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. ¿Pero por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Miren lo que dice: era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Dice así el verso número 6, aún el verso 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Eso se llama temor de Dios. Todos los días lo hacía, hermano, de una manera con temor y temblor. Dice: entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fue directo al rey y le recordaron el decreto: ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esta decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Verso 13. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Miren, noten bien lo que pasa aquí. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Entonces, hermano, quiere decir que Daniel estaba arriesgando su propia vida por obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces no le importaba, hermano, que le hicieran cualquier cosa a Daniel. Daniel nunca se iba a arrodillar delante de un ser humano, delante de un simple mortal, sino al contrario, él sabía a quién adoraba, al único Dios verdadero que está sentado en el trono. Al oír esto, dice, el rey se angustió en mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel, pero pasó el resto del día buscando una manera de librarlo, mire, de ese aprieto. Entonces, finalmente, el verso 16, el rey ordenó que arrastraran a Daniel. Miren nomás, póngase a ver cómo son los hombres tan tremendos. Cuando las personas no les hacen caso, lo único que quieren hacer es, hermano, agarrarlo, hacerle daño físicamente. Pero el hombre que teme a Dios y teme a Jehová siempre estará firme, obedeciéndolo a él antes que a los hombres. Así que trajeron, dice, y le dijo, y lo arrojaron al foso de los leones. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si lo arrojan al foso de los leones? ¿Qué hubieran hecho, hermanos? Hermanos, nos muerden, nos desgarran. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor no estamos en un nivel como Daniel estaba, que era un hombre, hermano, fiel, hermano, era un hombre recto, era un hombre íntegro de corazón que oraba a Dios 3 veces. Y eso fue lo que lo empezó, hermanos, a proteger. No porque él era una persona buena, sino que Dios, hermano, vio en él un hombre directamente temeroso de él. Y así para las mujeres también. Y mire lo que dice. Y lo arrojaron al foso de los leones. Trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso, y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Muy temprano, verso 19, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y mire cómo contestó Daniel. No contestó quizás con rencor o con odio: me las vas a pagar. No, para nada.
Al contrario, miren cómo contestó, verso 21, y Daniel contestó: que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Denle un aplauso al Señor, por favor. Quiere decir, hermano, que cuando usted es fiel, cuando usted teme a Dios, aunque se vengan las cosas más difíciles, Dios va a obrar a su favor. ¿Lo creemos o no? Empezaron los leones. No, este huele a Cristo. Este huele a especial. No le hicieron nada. Ahí mismo, en el libro de Daniel, hay otra porción que me llama mucho, en el capítulo número 4. Vaya conmigo a 4. Vaya rápido porque el tiempo está, el calor, está fuerte. Y ya vamos a ver esta historia de los 3 muchachos. Capítulo 3, de Daniel, ahí mismo, en el libro de Daniel. Verso 3 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó, mire otra vez, porque no habían adorado esa estatua que se había creado, para que todo, en el momento que se sonara ese sonido de la música, todos se postraran ante esa estatua. Pero estos 3 jóvenes no estaban de acuerdo y no iban a permitir adorar a otros dioses más que al único Dios del cielo, que era Jehová, el Dios de Israel. Dicen amén. Después dice, verso 14, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios, con D chica, podrá rescatarlos de mi poder? Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojas al horno ardiente, al Dios a quien servimos, mire lo que dice, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aún, mire, eso es lo que me gusta, que esos hombres tenían fe. Ponga atención aquí, por favor. Tenían fe a pesar de que si pasara, bueno, y si no, seguían confiando en el poder de Dios. Unos decimos: Señor, si me bendices te sirvo, si no, no. Si me das esto te voy a servir. Pero como no se lo da, pues no sirve. Pero mire, estos hombres dicen, mire cómo me gusta esta historia, dice: pero aunque no lo hiciera, verso 18, aunque no lo hiciera, dice, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso se llama valentía. Por eso cuando se vengan en estos tiempos, hermano, que van a hacer alguna cosa similar a estos tiempos, usted niéguese, aunque lo quieran matar, porque al rato van a hacer le llaman el New World Order, el nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda y todo. Tiene que tener el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Se enfureció tanto el rey Nabucodonosor y los aventó al horno. El verso número 23, ya que el rey en su enojo, verso 22, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, todavía estaban atados, cayeron en las rugientes llamas. Imagínense, este calorcito nos está ahorita poniendo nerviosos. Ahora imagínense el calor que estaba caliente en ese horno. Dice que cuando los soldados metieron a esos 3 jóvenes, el mismo calor, las mismas llamas los mataron, dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces cuando ellos cayeron, dice, atados, hermano. Quizás a lo mejor su cuerpo estaba atado, pero su corazón estaba libre para creer en el Hijo de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere, que aunque estemos quizás a veces atados, hermanos, de cosas normales, naturales, pero nuestro corazón está libre para creer en Él. De pronto Nabucodonosor, verso 24, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. Y aquí viene lo bueno. ¿Está listo para escucharlo? ¿No eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? ¿No eran 3 los que arrojamos? Sí, su majestad. Así es, les contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios, sin duda alguna. Era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Un aplauso al Señor, por favor. Era el mismo Señor que estaba con ellos, hermanos, porque aunque estemos pasando, hermanos, sobre esas situaciones, Jesús está con nosotros. Entonces Nabucodonosor, verso 26, se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Mire lo lindo y lo poderoso de Dios, cuando una persona le teme a Dios antes que a los hombres. Entonces, verso 27, los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego, dice, ¿no les qué? No les había tocado. No se les había chamuscado, así dice, ni un cabello. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Estaban intactos. Porque el que teme a Dios, hermano, va a tener siempre la victoria. Amén. Punto número 3, para ir terminando. Entonces, Dios bendice a los que y honra a los que le temen. El verso número 20 de Éxodo, vaya conmigo una vez más a Éxodo, por favor. El capítulo número 1 de Éxodo. El verso 20. Entonces, ¿cuál es la bendición para las personas que temen a Dios? No solamente a las mujeres, pero en este caso estamos poniendo el ejemplo de estas 2 mujeres que muchas veces están, hermano, quizás en el anonimato, o no están tan presentes como Daniel, que es una persona que es muy conocida. Pero en el caso de estas 2 mujeres, hermano, el verso número 20, lo que dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios no ignoró lo que ellos hicieron. ¿Usted cree que ignoró eso? No. Y por eso hay otra porción, que es la porción que voy a estar dando cada vez que hablemos de la serie de hoy. Está en el libro de Hebreos 6:10. Capítulo 6, verso 10. Ese viene siendo el texto base también de la serie. Mire lo que dice, apúntelo, yo se lo voy a leer. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Porque Dios no es injusto para olvidar. Él no se olvidó de estas 2 mujeres, en la Biblia, de Cifra y Fuá. No se olvidó, sino al contrario, las bendijo, les dio bendición. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios las bendijo. Ahí está, en el verso número 20. Hizo bien, las bendijo al Señor por haber temido a Dios. Dios prosperó sus casas también. El verso número 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Si nosotros tememos a Dios, nuestras familias van a ser prosperadas. Pero si somos, hermano, no temerosos de Dios, quizás vamos a tener algo de bienes, de cosas, pero no vamos a ser prosperados en cierta manera. Dios permitió que el pueblo siguiera multiplicándose. ¿Para qué? Para que un día, fuera de ahí mismo, nacería Moisés, el libertador de los hebreos. Y aún algo más importante, hermanos, de los niños que sobrevivieron, de esos niños que quería matar el rey o el faraón, estaba Moisés, el que después se convertiría en el libertador de Israel. Esto nos deja algo muy poderoso en el libro de Salmos. Vaya conmigo, Salmos 112. Nos deja, hermano, algo también muy importante
nos deja una bendición grande, una enseñanza que cuando obedecemos a Dios, nuestras decisiones pueden bendecir a generaciones, así como lo escuchó, a generaciones. Salmo 112, verso 1 en adelante, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, verso 2, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Cuando tememos a Dios, cuando Dios, hermano, lo ponemos en primer lugar y tememos y arriesgamos nuestra vida, arriesgamos todo lo demás por Él, Dios se encarga y no es injusto para olvidar nuestro trabajo en la obra. Amén. Entonces, bienaventurado el varón que teme a Jehová. En conclusión, la historia de estas dos mujeres nos deja tres enseñanzas grandes. Amén. Tres. En el Día Internacional de la Mujer, Dios, nuestro Padre, y esta historia de Sifra y Fuá nos deja tres grandes enseñanzas. Uno, el temor de Dios debe guiar nuestras decisiones todos los días. Amén. El temor de Dios, cada vez que tú vayas a hacer alguna decisión, pregúntale a Dios si está en sus planes, o si está de acuerdo a que es parte del temor de Dios. Si no, mejor no lo hagas. La segunda es obedecer a Dios. También en esta historia, esta enseñanza también nos deja que, hermano, es necesario obedecer a Dios en medio de las circunstancias, y eso requiere valentía, o valientes que seamos. El otro punto es, y último, como lo leímos, Dios honra, como leímos Hebreos, a los que temen su nombre. Amén. Dios honra a aquellas personas que son, hermano, fieles y que permanecen fieles, así como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: y aún si Dios no nos, hermano, no nos rescata, seguimos confiando en Él. A ese Dios hay que temerle. Amén. A ese Dios que está aquí en la Biblia hay que temerle. Hay que servirle. Porque Dios honra a los que permanecen fieles. Dos mujeres aparentemente sencillas se convirtieron en instrumentos en las manos de Dios. Dos mujeres sencillitas, muy sencillas. Como digo, no tenía ninguna posición, no trabajaban ni para el gobierno, como Daniel trabajaba, que viene haciendo la administración de aquellos reinos. Estas mujeres eran parteras, mujeres comunes y corrientes, mujeres sencillas, que por eso digo, a veces se pasan por alto, porque no son, hermano, esas historias tan gloriosas como David, hermano, como Jacob, como José, pero son mujeres que nos dejan una enseñanza grande a hombres y mujeres, y que traen, hermano, una gran bendición cuando aprendemos a obedecer y a temer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando alguien decide temer a Dios más que al mundo, Dios puede usarlo también. Amén. Para hacer cosas grandes y extraordinarias para la gloria de su santo nombre. Y eso es el estudio de esta tarde, que podamos reconocer la importancia de ser temerosos en las manos de Dios. Estas dos mujeres dejaron prácticamente su vida para el Señor, y aunque parecían desapercibidas, nadie quizás las tomó en cuenta, pero Dios no se olvidó de ellas, las bendijo, y no se va a olvidar de ti tampoco. Amén. Por eso dice el verso en Hebreos 6:10, lo vuelvo a repetir, con eso termino, dice: porque Dios no es injusto para olvidar, no se olvida de lo que hacemos en la obra. Él lo ve, Él no lo pasa por alto, Él lo ve, aunque la gente no lo vea, pero Él lo ve. Por eso tú sírvele a Dios cuando vengas a la iglesia a servirle a Dios, o cuando estés en otro lado, fuera de la casa, sírvele a Dios ahí. Y Dios no es injusto para olvidar todo lo que estás haciendo en la obra y el trabajo de amor que haces, hermano, para su santo nombre. Él te recompensará, te va a dar grandes bendiciones si seguimos con ese deseo de tenerle a Él. La historia de Sifra y Fuá, que nunca se le olvide. Si tiene una niña, no le voy a poner así porque no está medio bonito el nombre, a no ser que quiera ponerle Sifra y Fuá a su niña.
Pero fueron mujeres que, muy insignificantes, pero que dieron todo para el Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Sifra y Fuá, mujeres simples, sencillas, pero que dejaron un legado muy grande. Que pasaron los años, que pasaron los siglos, los milenios. Después se pudo cumplir también esa palabra en los hombres de los apóstoles, el libro de los Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que está en contra de Dios, no obedezcas. Si hay algo que va a blasfemar el nombre de Dios, no lo hagas. Aunque nos cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste quizás nuestra libertad, nuestra vida, cualquier cosa, pero Dios no se olvida. Él mira todo y Él es el Dios todopoderoso, el que tiene el poder, el único poder, que ningún otro tiene el poder. Gracias, Señor, por esta palabra, que pueda haber caído en tierra fértil, Señor. Mujeres, Señor, que puedan un día levantar, Señor, esa voluntad para ti, que puedan levantar ese deseo, Señor, de serte fieles y temerosas en momentos críticos de sus vidas, Señor. Que podamos representar tu nombre, Señor, con dignidad, con valentía, con orgullo, con poder, Señor, con una, Señor, mirada puesta en el cielo, Padre, para ti. Que lo hagamos de todo corazón. Bendice a las hermanas que están aquí, Señor, que son muchas mujeres madres, solteras, que son, Señor, mujeres trabajadoras, mujeres dispuestas, mujeres que, Señor, luchan. Pero lo más importante, que cada día, Señor, cada día te puedan tener, Señor, de una manera sobrenatural. Que el temor de sus vidas esté, Señor, todos los días en ellas. Que cada día puedan, Señor, sacar esa, Señor, valentía, ese deseo de servirte y de honrarte a pesar, Señor, de tantas situaciones, de tantas vicisitudes que pasan, y que podamos entregar, Señor, nuestra vida ante ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos, Señor. Llévanos con tu paz, tu bendición. A Él sea la gloria para siempre. Amén, Señor, y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor.